Grupo, muy buenas tardes. Bienvenidos pues a esta nueva formación, es la segunda formación que tengo con ustedes. Espero que la clase pasada les hayan quedado buenos o los conceptos claros sobre los principios de bioseguridad. Como les digo, el grupo está abierto para alguna respuesta, para alguna pregunta. Estoy disponible, alguna duda que tengan, cuenten conmigo, ¿cierto? Aquí tienen un nuevo amigo, un nuevo instructor y creo que conmigo pueden contar en todos los procesos pues que tengan dudas de acuerdo a la formación, y también pues otro tema que tengan que ver con el tema porcícola. Si tengo las respuestas se las colaboro y se las doy. La vez pasada estuvimos viendo todo el tema de procesos de bioseguridad en granja, ¿cierto? Hoy vamos a ver algo muy importante para el tema de, del control de bioseguridad de una granja. El protocolo de lavado y desinfección, ¿cierto? Eso es un tema muy importante que lo tenemos que tener en cuenta en las granjas. La desinfección es lo máximo. Recuerden, y volvemos a recordar, que el tema de bioseguridad lo que busca es evitar que ingresen a las granjas patógenos contaminantes como virus, bacterias, hongos, protozoarios, ¿cierto? Que puedan atacar nuestra granja, puedan enfermar en nuestros animales y por ende también nos podamos enfermar nosotros. Entonces, por eso es indispensable dentro de un protocolo de bioseguridad el protocolo de lavado y desinfección. ¿Qué es la palabra protocolo? Son pasos a seguir. Es un paso a paso escrito, documentado, que esté visible y que siempre el operario, la persona que va a realizar el procedimiento, haga siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque ese documento está estructurado bajo unos conocimientos y bajo unas estructuras científicas que ya están comprobadas, ¿cierto? Hablando pues a la parte técnica. Entonces, cuando hablamos de protocolo de lavado de desinfección, es ese documento que debe existir visible, formado por algún plástico protegido que no deteriore el agua o el aire, y que siempre que vayan a lavar un galpón, siempre que vayan a desinfectar una sala de maternidad, siempre que vayan a desinfectar una zona de preseo, siempre tengan presente ese protocolo de lavado y desinfección. Ahora, hablando un paréntesis al tema protocolo, recuerden que las granjas están divididas en unos sectores, ¿cierto? ¿Cuáles son? Está el sector del área de maternidad, que para mí es la parte más delicada, ¿cierto? Es una de las partes que más debemos de cuidar en una granja. Recuerden que una sala de maternidad es como una sala de maternidad de un ser humano, ¿cierto? Debe ser aséptica, limpia, libre de patógenos. ¿Por qué? Porque es donde nacen esos bebés, y los bebés nacen con pocas defensas. Entonces, por eso, en las salas de maternidad de los cerdos deben de ser zonas limpias y desinfectadas, porque esos lechones que van a nacer nacen indefensos. Ellos apenas están adquiriendo sus defensas con la leche, con la calostra que les está suministrando su madre, ¿cierto? Entonces, indispensable eso, tener en cuenta que la sala de maternidad es la parte más sensible y es la parte que debe mantener más limpia. Y ahí es donde, o sea, en general la granja debemos de respetar el protocolo de lavado y desinfección, pero es indispensable que se haga un buen protocolo de lavado y desinfección en una sala de maternidad para evitar problemas futuros, ¿cierto? Recuerden que si yo mi lechón, si él nace y ese lechón, le evito diarreas, le evito que se enferme, lo alimento bien, le suministro una buena leche calostro, le suministro todos sus medicamentos y todas sus vacunas, y está en un lugar limpio, desinfectado. Ese animal me va a nacer sano y fuerte. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un animal productivo, va a ser un animal que me va a llegar a los 110, 120 o 130 kilos de acuerdo al objetivo que tenga la granja, ¿cierto? Entonces yo hago un paréntesis. Tengo una granja de maternidad, una sala de maternidad, donde la desinfección la hago así como por hacerla, como por limpiar, como por evitar el mugre, como para evitar la mosca, ¿cierto? Y tengo otra sala de maternidad donde somos estrictos con el tema del protocolo y la desinfección. Se hace todo el protocolo y se hace constantemente.
Resulta que los lechones de la sala de maternidad donde usted hace el lavado por hacerlo, mantienen con diarreas, mantienen flojos, mantienen bajos de peso, no llegan a su peso ideal al momento de destetarlos, mientras que en la sala de maternidad, donde yo siempre hago el protocolo de lavado y desinfección constante, esos lechones están sanos, esos lechones me llegan al peso ideal, esos lechones me crecen y se me van para preseo en el tiempo y en la edad que yo necesito. Es decir, que esos lechones me van a llegar a 120 kilos con el mismo tiempo, versus con el otro que hice el lavado por hacerlo, me llegan a 80 kilos, 90 kilos con el mismo tiempo. Entonces, esos factores esos factores son los que influyen en la productividad de una granja para que el cerdo llegue a su peso ideal, para que no perdamos dinero, porque recuerden que por cualquier mínimo detalle podemos perder dinero. Entonces tengamos muy en cuenta ese tema de protocolo y lavado de desinfección. Entonces tenemos la sala de maternidad, sigue la sala de preseo, de la sala de preseo sigue el área de ceba y está el área de reproducción. Entonces esas áreas son independientes, son áreas que cada área debe tener su respectivo protocolo de lavado, desinfección y cuidado. Entonces, un tip ahí antes de que sigamos con el protocolo. Recuerden, y yo creo que muchos lo saben y los que no saben, cuando yo estoy en mi granja, hablemos desde una unidad productiva pequeña. Yo tengo mi corral de lechones que me están engordando, pero aparte tengo otro corral donde tengo mis cerdas que me están lactando o me están gestando. Recuerden que ese cruce no se debe hacer constantemente, o sea, yo pasar de la sala de ceba o preseba para la maternidad constantemente, no. Hágalo en el día si usted va a hacer el tema de limpieza, va a alimentar, entre primero a la sala de maternidad y adelante todo lo que tenga que adelantar en la sala de maternidad para que no tenga que estar cruzándose, porque recuerden que si cruzamos de ceba a maternidad estamos llevando también unos microorganismos, estamos haciendo un cruce de contaminación, porque la sala de ceba es más contaminada, los cerdos son grandes, los cerdos son resistentes, hay más presencia de olor a cerdo, hay más presencia de orina, hay más presencia de materia fecal, mientras que en la sala de maternidad solamente están las cerdas con sus respectivos lechones pequeños. Entonces, evitemos ese cruce de intercambio de enfermedades pasando de un área sucia a un área limpia. Recuerden que un área sucia es el área de ceba y un área limpia es la sala de maternidad. Sigamos con el tema del protocolo de lavado. Entonces, aquí es importante que ustedes se den cuenta cuáles son esos patógenos que atacan una granja, ¿cierto? ¿Qué es lo que constantemente nos está afectando cuando yo no hago bien el protocolo de lavado y desinfección? Entonces, ¿cuáles son esos patógenos? Recuerden lo que yo les dije: hongos, virus, bacterias, protozoarios. Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es un microorganismo vivo que tiene su propia cadena de ADN, ¿cierto? Esto para ustedes va a sonar muy técnico, pero recuerden que todos los seres humanos estamos formados de cadenas de ADN, tenemos células, tenemos tejidos, ¿cierto? Pero el virus tiene su propia cadena de ADN y el virus tiene la capacidad de mutarse. Entonces, constantemente un virus, cuando entra a un organismo, es difícil de eliminarlo. Uno, que lo que hace con los virus, los controla o los previene. ¿Y los virus se previenen a través de qué? De algo que se llama vacunas, ¿cierto? ¿Y qué es una vacuna? Es el mismo virus atenuado, se dice atenuado, o sea, que es un virus que se le modifica la cadena para que no ataque, y usted coge esa vacuna, se la aplica al ser vivo y el sistema inmunológico del cuerpo identifica ese virus, pero no está atacando, porque es un virus atenuado. Entonces, el sistema inmunológico se prepara como un ejército para cuando realmente llegue la enfermedad, ya el cuerpo está preparado para prevenir que lo ataque ese virus.
Entonces recuerde que el virus se previene con vacunas y el virus solamente lo podemos controlar cuando está dentro de los cuerpos a través de sintomatologías con medicamentos para evitar sintomatologías, pero el virus siempre va a estar presente en el cuerpo y es difícil eliminarlo. Entonces por eso el protocolo de la desinfección es importante para evitar que esos virus ingresen a nuestra granja, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso ustedes ven ahí en la diapositiva algo que se llama influenza. La influenza es el virus que más nos llega a la porcicultura, o digamos el de la peste porcina clásica. Afortunadamente en Colombia estamos casi que ya erradicados con el tema de la peste porcina clásica, pero tuvimos épocas donde tocó realizar fusiles sanitarios. ¿Qué es fusil sanitario? Que con solo 10 cerdos, 2, 4 cerdos de una granja que tuvieran peste porcina clásica, tocaba eliminar todos los cerdos de la granja, enterrarlos y quemarlos, ¿cierto? Cuando nos atacó esa enfermedad aquí a Colombia. Pero ya existe un instituto que se llama el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ¿cierto? Que es el que está controlando y erradica toda esa enfermedad. Pero ¿cómo la erradicamos? A través de todas esas capacitaciones, a través de todos esos conocimientos de protocolos de lavado y desinfección y a través de las vacunas que utilizamos en nuestras granjas. Entonces, eso es un virus. Ahora vamos a hablar de la bacteria. La bacteria también es un microorganismo vivo, pero a comparación del virus, la bacteria es una sola célula. Es una célula que no tiene núcleo definido. ¿Qué quiere decir? Que no tiene cadena de ADN. Entonces esta no se muta, lo único que hace es que se divide, porque la bacteria se multiplica muy rápidamente, ¿cierto? Entonces ahí vemos ya la diferencia entre la bacteria y el virus. Entonces, la bacteria también es un microorganismo vivo y también tiene célula propia, ¿cierto? Pero no tiene núcleo, o sea, no tiene código genético, no tiene ADN, no tiene cadena estructural. Entonces, esa bacteria lo que hace es que se multiplica muy fácil. Eso sí es, y lo digo con este ejemplo. Ahí en la pantalla ustedes ven algo que se llama la E. coli o la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que está presente, o los coliformes que están presentes en las materias fecales. Entonces, yo llego a un corral de cerdos y resulta que ese corral un cerdo se me empezó a enfermar por E. coli. Entonces él empezó a tener unas diarreas. Claro, esa diarrea cae al piso y en par de segundos se comienza a reproducir esa bacteria y comienza a atacar a los demás cerdos. Y de un momento a otro, llega a las horas en la mañana, encontré el cerdo con diarrea. Voy y reviso otra vez en la tarde y ya no es un cerdo, sino que ya son 5 cerdos que tienen diarrea. Y al otro día voy en la mañana y ya son todos los cerdos que tienen diarrea. Entonces es porque esa bacteria se multiplicó fácilmente y atacó mis animales. Entonces ahí es donde vemos el tema de las bacterias. Ahora seguimos con el tema de los hongos. Los hongos, o como los llamamos en el reino animal, como se identifican los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Está el reino animal, el reino vegetal, el reino monera. Hay un reino independiente que se llama el reino fungi, ¿cierto? Que es el reino de los hongos. Entonces, ese reino es una especie independiente. No es ni una planta, no es ni un virus, no es ni una bacteria, no. El hongo es independiente, por eso es un reino aparte. Porque el hongo se clasifica de muchas maneras. Y cuando hablamos de hongos en una granja, hablamos es cuando se nos descompone el alimento, cuando hay mucho exceso de humedad en los animales, en sus cascos, comienzan a haber presencias de hongos. ¿Y qué es lo que hace el hongo? El hongo, como es un animal autótrofo, ¿cierto? Es una especie autótrofa que ellos mismos crean su alimento y ellos mismos producen sus heces y esas heces son tóxicas, que es lo que llamamos toxinas o lo que llamamos micotoxinas. Es el hongo que produce, el hongo hace presencia y produce algo que se llama micotoxinas. ¿Y qué son esas micotoxinas? Lo que intoxica el cuerpo, lo que es maléfico para nuestro cuerpo. Entonces, esas micotoxinas
hay que controlarlas con medicamentos que sean a través de fungicidas, ¿cierto? Entonces, ese es otro tema importante. Digamos con el tema del alimento. Los alimentos cuando no los almacenamos bien, recuerden que en los bultos de concentrado hay que poner unas estivas y tienen que estar a 15 a 30 centímetros distanciados de la pared y a 30 a 15 centímetros distanciados del suelo. ¿Para qué? Para que esa humedad que refleja la pared o esa humedad que refleja el suelo no comience a deteriorar esos alimentos y por ende no les comience a generar hongos. Y recuerden que los hongos en la producción porcina son fatales en el tema de gestación. Produce abortos, microabortos, hace que la hembra no entre en celo y genera muchos prolapsos uterinos. Es importante que manejemos el tema de los hongos. Y finalmente tenemos los protozoarios. Los protozoarios pues son todos esos parásitos que realmente atacan nuestra porcicultura, y lo más típico y lo que más nos ataca en la porcicultura, para los que conocen o no conocen, es el tema de la coccidia. La coccidiosis es muy vulnerable para los lechones recién nacidos. Al tercer día pues de nacimiento lo ideal es aplicarles un anticoccidial, porque es muy normal que de las heces que tienen las hembras o sus madres se les pueda contagiar esa coccidia a los lechones. ¿Y qué es lo que hace? De pronto en los cerdos adultos no es tanto el problema, porque pues de pronto sí les genera algunas diarreitas o algunas heces pintadas de sangre, pero a los lechones pequeños sí es fatal, porque como apenas ellos están empezando a formar sus intestinos, entonces esos intestinos se comienzan a deteriorar y por ende pues el lechón puede morir, ¿cierto? Entonces es importante que también controlemos el tema de la coccidia, o sea, los protozoarios en una granja. Entonces, así en resumen, les conté cuáles son esos agentes contaminantes que entran a una granja, ¿cierto? Entonces, el protocolo de lavado y desinfección. Un protocolo de lavado y desinfección debe ser lo más estricto posible en una granja. Un ejemplo, en la granja de maternidad, que ahora lo vamos a ver en un video, lo importante es que se saque todos los animales y que por lo menos quede vacío ese corral o esas jaulas por lo menos 3 días, ¿cierto? Yo sé que hay granjas que les queda difícil hacer este proceso, pero si son granjas grandes, lo ideal es que tengamos ese vacío de 3 a 5 días para que esos microorganismos que están ahí se concentren solo en esa zona y no se dispersen por todos lados. Entonces ya usted llega y comienza a hacer todo el raspado, raspa todo lo sólido, lo recolecta, lo lleva, y después de que raspe todo eso comienza a remojar con agua. Usted remoja con agua, ya aplicamos algunos insumos, ¿cierto? Que son detergentes espumantes. Generalmente yo aconsejo el cloro espumado, ¿cierto? Ese cloro espumado lo que hace es que comenzamos a remover, y a su vez también hace un efecto pues de desinfección. Comenzamos a remover toda esa parte física que queda, y también pues a su vez también hace un efecto de desinfección. Perdón. Y después lo que hacemos es dejar que actúe por lo menos unos 5 a 10 minutos y empezamos a jugar con presión. El uso de la hidrolavadora yo la recomiendo mucho. Yo sé que una hidrolavadora también puede ser un costo adicional, pero ¿qué hace la hidrolavadora? Primero, nos ahorra agua. No es lo mismo celar con una manguera, no es lo mismo el gasto de agua en una manguera versus una hidrolavadora. Se ahorra mucho más agua con una hidrolavadora. Fuera de eso, la hidrolavadora sale con potencia, entonces esos agentes o todas esas suciedades que están impregnadas a la pared o al piso, entonces con la presión de esa hidrolavadora puede salir. Después de que hagamos ese enjuague, lo que hacemos es desinfectar. ¿Y con qué desinfectamos? Pues hay muchos tipos de desinfectante. Si estamos en nuestra unidad productiva y digamos no tenemos pues como acceso a un buen desinfectante, podemos desinfectar con agua yodo,
o con agua veterina. Yo el agua veterina no la recomiendo mucho porque es cancerígena, ¿cierto? Tiene unos componentes cancerígenos y pues eso a futuro nos puede afectar a nosotros como operarios o como usuarios de nuestra empresa porcícola. Y recuerda pues que la bioseguridad también es cuidarnos nosotros mismos también, ¿cierto? Entonces, si tengo veterina, pues lo uso, pero tratar de no usarla constantemente porque pues puede tener problemas a futuro. O el agua yodo también podemos desinfectar o con hipoclorito, ¿cierto? Ya generalmente en las granjas que he utilizado yo he utilizado mucho algo que se llama el virus Nick. No estoy haciendo propaganda de ningún tipo de productos, pero me parecía un producto muy completo porque actuaba como desinfectante tanto del animal como de la zona, ¿cierto? Del corral. Entonces hacía un doble propósito. Después de desinfectar, lo que hacemos es que se seque. Cuando se seque, tratamos de flamear. Si es en la zona de precebo, ojo con los pisos, o si tenemos pisos de plástico, ojo con los pisos de plástico. ¿Qué es flamear? Pues con el soplete, con que a veces arreglamos los cerdos, aunque los quemamos, empezamos a flamear, pero suavemente, suave y rápido, porque eso también nos ayuda al tema del protocolo de desinfección. Después de que flameamos, encalamos con cal agrícola, encalamos el piso, las paredes y de 1, de 2 a 5 días se deja solo. Vuelvo y repito, es difícil, pero pues debemos de buscar la alternativa. Eso es un protocolo de lavado y desinfección, ¿cierto? Eso es un protocolo de lavado y desinfección, pero mire la secuencia tan importante. Recuerde que al principio hablamos de virus, bacteria, hongos, protozoarios, ¿cierto? Y resulta que las bacterias se clasifican de muchas maneras. Hay bacterias que sobreviven al agua, hay bacterias que sobreviven al jabón, hay bacterias que sobreviven al calor, hay bacterias que sobreviven a muchos estados del ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando yo raspo, ya estoy eliminando cierta cantidad de bacterias. Cuando yo enjuago, estoy eliminando una cantidad de bacterias que no asimilan el agua, ¿cierto? Cuando yo estrego con la espuma clorada, ya hay bacterias que no son resistentes al cloro, que no son resistentes a la espuma, que no son resistentes al jabón, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, hay bacterias que son resistentes a muchos estados del ambiente. Ahora, cuando ya yo aplico el desinfectante, obvio, acabo con muchas bacterias que no resisten a un desinfectante fuerte. Pero más sin embargo me queda una cantidad de bacterias. ¿Y con qué las elimino? Pues las elimino con la candela, porque son bacterias que son muy resistentes, pero cuando hay presencia de fuego o calor, ellas desaparecen, ¿cierto? Y también nos quedan otra parte de bacterias que son mucho más resistentes, pero ya cuando yo aplico la cal, se les cambia el pH, ¿cierto? Entonces hay bacterias que no son resistentes al cambio del pH, o sea, son resistentes al frío, al calor, al agua, pero no son resistentes al pH. Entonces, como hay un cambio de pH, desaparecen de una. Y listo, me quedó totalmente desinfectado mi área. Ahora, ¿por qué los dejo de 1 a 3 días o de 2 a 3 días o 4 días solo? Porque igual que algunas bacterias que son resistentes a todo, pero al ver que está solo, se dispersan y queda el lugar totalmente aséptico. Entonces, eso es un protocolo de lavado y desinfección. Entonces, para esta semana, si queremos que hagamos una actividad, y esa actividad es, por favor, cada uno de los que tengan unidades productivas, los que trabajen en las granjas, ¿qué protocolo de lavado y desinfección utilizan? ¿Qué materiales utilizan? Esa va a ser la actividad para esta semana. Tienen toda la semana para responderla, tienen toda la semana para enviármelo. Cuando tengan tiempo puedan ver el video. Si no les descarga el video, tranquilos, me dicen, yo los vuelvo a reenviar o yo les explico la clase. O bueno, ahí miramos la manera de comunicarnos. Entonces, muchas gracias por esta clase de hoy.
Espero que tengan una linda semana y Dios los bendiga. Hasta luego.